nombre sea la gloria. Buenas noches, iglesia. ¿Cómo se sienten? Sentimos agradecidos de Dios, como siempre, del privilegio de la vida que nos concede, de formar parte de esta tarea de perfeccionamiento de los santos. Es una tarea que nosotros ninguno podemos tener poco. Bien decía Pablo que el que obispado desea, buena obra quiere para sí. Me ha gustado el espíritu de lo que he podido percibir esta noche. He estado muy inquietado a pensar que Dios es intencional y no improvisado en lo que Él ha decidido hacer con nuestras vidas. Voy a repetir eso. Dios es totalmente intencional y 0% improvisado. Nosotros, por alguna curiosa razón, somos los que nos enteramos en diferido. Me va siguiendo, ¿se entiende lo que es diferido, verdad? No se entiende, gracias, pastor. Cuando usted va a ver una transmisión YouTube que ya pasó, verlo en diferido significa que no lo estamos viendo exactamente en el momento que pasó. No lo estamos viendo en vivo, gracias. Y a nuestros ojos, Dios parece ser improvisado, porque por alguna razón hay algunos delay en la forma en la que nosotros interpretamos la vida y en la que vamos viendo lo que Dios ha decidido hacer con su vida. Pero Dios es intencional y nada lo trabaja sin esa intencionalidad. Teniendo eso en consideración, me gustaría que usted vaya conmigo al libro de Juan, con la solemnidad que siento en este. Juan capítulo 5, verso 17 al 19. Permite que por tu espíritu podamos acomodar lo que tú nos permites percibir. Que hayan vasijas, Dios, con hambre de escuchar lo que tú estás hablando. El alimento que no podamos digerir por la razón que sea, podamos empacarlo para llevarlo. Pero que tu espíritu sea el que nos ayude. Que sea Él poniendo las palabras correctas. Que no haya ningún tipo de distracción. Que seas tú abriendo ventanas de luz sobre los receptores, para que podamos contemplar la palabra precisa y puntual que tú has determinado que necesitamos. Oh, a tu nombre sea la gloria, Señor mío, por esta asignación gloriosa en la que nos has hecho participantes. Amén. Juan capítulo 5, verso 17 al 19. Déjenme darme y ayudarlos. Dígame, Señor. Está bien, los envío. Me ayudar. Ahora sí. Muchas gracias. Juan capítulo 5, verso 17 al 19 dice: pero es por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo,
no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace. Puede sentarse. Si nosotros, gustaría que los que les gusta anotar, anoten. Voy a tratar de ver cómo trabajo como maestro, no como computador, a ver si nos sale. Pero vamos despacio. Si nosotros de alguna forma hemos leído en alguna ocasión el contexto de los versículos que acabo de leer, nosotros sabremos que Jesús acaba de hacer algo que aparentemente está rompiendo más de 1500 años de tradición judía. Se dio un mandato de que en día de reposo habían una serie de acciones que el pueblo no podía hacer. Esto, con el tiempo, los judíos añadieron algunas interpretaciones que ellos consideraban de lugar a esto que Dios había dicho. Y de alguna forma, de forma hipócrita, porque Jesús los confronta a ellos y les dice: ¿quién de vosotros que su oveja cayese en un hoyo en día de reposo no la levantaría? Pero ellos habían sido tan extremistas al punto de decir que si una persona pasaba un pan por una puerta el día de reposo, pecaba contra la ley. Y Jesús, en este escenario que aparentemente parece ser algo improvisado y parece ser como que lo que Jesús está haciendo les toma por sorpresa a ellos. Y Jesús, en el verso 16 del mismo texto, dice: miren, mi Padre trabaja y aún yo trabajo. Y ellos terminan indignados con la figura de Jesús, porque no solamente había quebrantado más de 1500 años de tradición, sino que ahora Jesús se encontraba haciéndose a sí mismo Dios. Porque en la cultura judía se decía el adagio popular que en nuestra cultura se dice: de tal palo, tal astilla. Entonces, al Jesús decir que Dios era su Padre, él a sí mismo se estaba haciendo de la misma naturaleza de Dios. Por consiguiente, los judíos que observaban a Jesús dijeron: este hombre hay que matarlo. Este hombre está generando un caos que está rompiendo la tradición de las escuelas de pensamiento más conservadoras de nuestro tiempo. Tanto saduceos como fariseos estaban atónitos en presencia de lo que Jesús está haciendo. Pero diga conmigo, Jesús no estaba improvisando. Y los textos que leímos en la parte inicial dice que Jesús le dice a ellos: miren, ustedes están sorprendidos por esto, yo parafraseando la historia que yo acabo de hacer. Sin embargo, ustedes no notan que el Hijo nada puede hacer por sí mismo, que todo lo que el Hijo ve al Padre hacer, eso es lo que el Hijo hace. Por consiguiente, ¿cómo es posible que lo que Dios está haciendo, ustedes son incapaces de percibirlo? Y esto tiene que llamarnos mucho a la atención, porque puede haber una operación del Espíritu de Dios en un escenario donde nosotros nos encontremos, pero que a veces no encaja dentro de los estereotipos de la tradición, de nuestra cosmovisión o de nuestros ideales. Y no necesariamente porque Dios lo esté haciendo de la forma que tú no lo ves correcto, no quiere decir de que Dios no está trabajando. De hecho, Dios no trabaja de forma improvisada. Y como dije en la parte inicial, a los que le toma por sorpresa
la operación de lo que Dios está haciendo, diga conmigo, es a nosotros. Dígalo, es a nosotros que nos toma por sorpresa esto. Pero Dios ha tenido una trayectoria y un trabajo remarcado desde antes de la fundación del mundo. El Hijo acaba de decir, nada de lo que estoy haciendo, que ustedes me ven hacer, lo estoy haciendo bajo improvisación. Ustedes no pueden pensar que yo decidí establecer mi propio protocolo. Ustedes no pueden creer que yo desestimé el ser igual a Dios como cosa para la cual aferrarme y me hice hombre para entrar en este plano a improvisar. Aquí no entré a improvisar. Aquí hay una tarea que Dios se propuso y en esa agenda es en la que yo he decidido encarrilarme, pero ustedes son incapaces de discernirlo. Y ahora viene lo primero. Pongan eso en parqueo que les acabo de decir. La semana pasada el pastor decía que la iglesia por naturaleza era misionera. Dígale a la persona que le queda a la par, la iglesia tiene una naturaleza misionera. Lo cual nos deja la siguiente pregunta: ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Es la tarea de la iglesia una tarea improvisada? ¿Es la misión que tiene la iglesia el ideal y el criterio que nosotros humanamente podemos definir? ¿Es la iglesia en sí misma una improvisación divina? Son preguntas que llegan a nuestra cabeza en el momento que nosotros pensamos en este tema. Y tratando de responder a esto, la respuesta corta es que Dios no estaba improvisando. Vamos a tratar de explicar. Si nosotros somos incapaces de saber qué fue lo que Dios se propuso hacer antes de que todas las cosas aparecieran, es muy posible que seamos incapaces de poder discernir lo que Él está haciendo. Ven para atrás, vamos de nuevo. Si yo no soy alumbrado en el entendimiento de qué es lo que Dios se propuso hacer, como Pablo dice en Efesios, que Dios se propuso de reunir, diga conmigo, todas las cosas en Cristo. Si esto no se alumbra, podemos entrar en un escenario tal cual le pasó a Jacob el día que él, estando en la ciudad de Betel, dice que él, recostado en una piedra, durmió. Y imagínense a Jacob aquí, yo parafraseando esto, estoy en un resort acá, bueno, me están persiguiendo, tengo asilo político en esta ciudad, mi hermano, por causa de que le robé su bendición, tuve que salir corriendo de mi casa y aparentemente yo estoy improvisando, o Dios está improvisando conmigo, porque Dios es el que había dicho que había amado al menor y que había desechado al mayor. Pero en la historia lineal, Jacob es el último que se entera. Por consiguiente, cuando Jacob se acuesta sobre la piedra, dice que él ve una escalera donde habían ángeles que bajaban y descendían, subían y bajaban. Y dice Jacob, pero aquí hay algo que acaba de suceder. Dios estaba aquí y yo ni siquiera me daba cuenta. ¿Cómo es posible de que Dios esté en este lugar haciendo algo y que mis sentidos sean incapaces de percibirlo? ¿Cuál es la frecuencia en la que nos encontramos operando para que seamos incapaces de ver la operación de Dios por su Espíritu en medio de la iglesia? La labor de que Dios está trabajando, esta palabra está asociada a la palabra negocio, está asociada a la palabra obrar. En otros términos, esto explicaría algo que Jesús le dijo a su madre cuando él se pierde a la edad de 12 años. Y Jesús le dice a su madre y a su padre: mira,
En los negocios de mi padre me es necesario estar. El pastor explicaba de forma magistral que esto está asociado al no ocio. Y como no estoy ocioso, no estoy improvisando, no estoy tirando golpes a la aventura, yo estoy en el negocio que mi padre se propuso hacer. No estoy haciendo nada que me da la gana hacer. Inclusive mi viacrucis hasta la cruz del Calvario está incrustado en este propósito. Mi resurrección de entre los muertos también es parte de esta labor que mi padre se propuso hacer. Pero cuando nosotros observamos la narrativa escritural, notaremos lo siguiente. Diga conmigo: Dios se propuso llenarlo todo de su vida. Dígalo como que lo cree. Dios se propuso llenarlo todo de su vida. Si esta imagen no puede ser vista de forma clara en nuestro entendimiento, nos acontecerá exactamente lo que dice Proverbios capítulo 29 verso 18. El texto dice que cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena. Traduzco en un lenguaje más llano. Cuando no sabemos para dónde vamos, cualquier guagua nos lleva. Cuando no sabemos por qué estamos aquí, cualquier parada de la vida se convierte en el propósito de la vida. Cuando no sabemos por qué Dios trajo todas las cosas a la existencia, nos podremos encontrar haciendo uso de los recursos que Dios nos entregó para colaborar con esa tarea eterna, y los podemos estar mal direccionando para construir cualquier becerro de oro. Y esto adáptelo a lo que usted entienda. Usted, si no entiende por qué estamos aquí, usted tendrá su tiempo y lo convertirá en materia prima para construir algo que no es lo que Dios está construyendo. Cuando no entendemos o no se nos alumbra por qué estamos aquí, aún la vida biológica se convierte en materia prima para los deseos de este mundo, y caemos netamente en algo que es vivir por el placer y morir para el placer. Y al final del camino, para ninguna de estas cosas Dios nos trajo a existir. Lastimosamente, producto del pecado, el ser humano perdió el norte, o eso es lo que la palabra pecado en sí mismo significa, que erramos al blanco. En otros escenarios hemos tratado de explicar que es como poner un imán debajo de una brújula. Los sentidos del ser humano se extravió. La capacidad de visualizar o de poder percibir lo que Dios estaba haciendo se extravió en la naturaleza del hombre. Por consiguiente, el ser humano entró en la segunda parte del versículo 19 del libro de Proverbios, el capítulo 28, que entró en un desenfreno. Ahora, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es: cuando hablamos de que Dios está proponiéndose o se propuso llenarlo todo de su vida, ¿a qué vida nos estamos refiriendo? Pregunto nuevamente: ¿de qué vida es que Dios quiere llenarlo todo? En las escrituras aparecen 4 expresiones de vida, por lo menos en el Nuevo Testamento. Y si usted mira, la primera de ellas es la que se usa vida en español, lastimosamente. Cuando Jesús dice: el que no esté dispuesto aún a perder su vida, no está refiriéndose a la vida biológica, aunque nosotros lo interpretamos desde ahí. Es la palabra psique la que se usa en ese contexto, que es precisamente donde están alojados los sueños, las ideas construidas, la influencia que la cultura puede tener en nosotros, los planes a futuros que tenemos, las expectativas de vida que tenemos, están todas alojadas en una expresión de vida que hemos denominado la vida del alma. Diga conmigo: la vida del alma. Está también lo que es conocida como la vida biológica. ¿Y qué es la vida biológica? Bueno, Juan dice que en este mundo hay 3 cosas que gobiernan: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. La palabra vida usada en este texto habla precisamente de la vida biológica, los placeres que nosotros podemos entrar y disfrutar desde el ámbito biológico.
La otra forma o expresión de vida que las escrituras usan al referirse a este tema es la que se dice cuando Pablo dice en cuanto a la pasada manera de vivir. Y esto se refiere, y lo hemos hablado en otros escenarios, a la vida anástrofe, que tiene que ver, diga conmigo, la vida social o vida de conducta. El ser humano hacer exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera, pues entonces la cuarta vida, que es de la cual Dios se propuso llenarlo todo, el ser humano perdió conexión con esa vida. Y como perdió conexión con esa vida, las expresiones de vidas locales, como las quiero llamar, tanto la vida psicológica, la vida biológica y la vida conductual, se convirtieron en leña para encender cualquier tipo de fogata menos la que el Señor dijo que quería que se encendiese. Encontramos a los hombres desde la vida del alma construyendo pensamientos innovadores. Encontramos altos niveles de inteligencia desarrollados por los seres humanos, lo cual nos llevó a pasar de ser simplemente nómadas en el desierto, nos llevó a descubrir tecnología como los ladrillos que usaron en la Torre de Babel. Llegó a que los hijos de Cam pudieran descubrir la flauta, descubrir los metales preciosos y cómo manipularlos. Este tipo de inteligencia es la que académicamente se persigue hoy en día. Tenemos por consiguiente los sistemas de universidades, el sistema educativo que pretende de alguna forma ser el centro de atención de cierto grupo social, al punto de que las personas se sienten más o menos valiosos por tener un título o no tenerlo. Sin embargo, cuando nosotros encontramos esto, tenemos que saber que aunque necesitamos ponernos el traje que muchas veces esas estructuras nos prestan, para esta causa no fue para la que nacimos. Encontramos también lo que es el desarrollo del conocimiento a nivel de lo que es la vida biológica. Ya la pastora Alicia explicó algo que hemos denominado pan y circo. Tenemos una sociedad que está totalmente entretenida, que se ha envuelto en los placeres de este mundo. No es algo nuevo. La ciudad de Sodoma y Gomorra, a pesar de todas las interpretaciones que podamos tener, el texto dice que esta gente estaba desenfrenada. Jesús dice que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé. Hay un desorden. Las orgías estaban a la orden del día. Aquí tenemos la poligamia funcionando. Tenemos a padres casándose con hijas y a hijas emborrachando a sus padres para acostarse con ellos. Había un desorden total, pero estos son los placeres de la vida. El hedonismo estaba en su máxima expresión. Sin embargo, esto no fue para lo que Dios creó todas las cosas. Tenemos la última expresión, es la vida anástrofe, es la vida de conducta. Seres humanos aprendimos a desarrollarnos en sociedad, y a partir de esto se generó una moral que la sociedad abraza como buena y válida. Una moral que el pastor trató de predicar el viernes de amigos, cuando él decía: la sociedad estableció estereotipos de qué es ser un hombre exitoso, qué es ser una mujer exitosa, qué es ser una mujer empoderada o un hombre empoderado. Tenemos una sociedad que maquilla muy bien a sus muertos. Tenemos una sociedad que de alguna forma trata de mantener entretenido a la gente, aunque se los esté llevando el que no es Dios. Les da un poquito de pan y mucho entretenimiento, y nuestra sociedad está adoleciendo, necesitando que aparezca la iglesia de forma 911. Pero la sociedad, al no tener una respuesta apresurada y puntual, ha confiado en los sistemas de este mundo. La sociedad se ha casado con todo tipo de maridos. Estamos como la mujer de adúltera, no, la samaritana de Juan capítulo 4, que 5 maridos había tenido y aún el sexto que tenía no era de ella. Nuestra sociedad moralmente ha puesto su confianza en los títulos, ha puesto su confianza en el dinero, ha puesto su confianza en la preparación académica, ha puesto su confianza en los sistemas económicos, tanto capitalistas como socialistas. Ninguno de esos sistemas pueden llenar el vacío que el ser humano tiene del tamaño de Dios por dentro. Por consiguiente, es necesario
necesario que nosotros con más gallardía seamos alumbrados de qué es lo que Dios decidió que iba a hacer, para que podamos encarrilarnos y encauzarnos a lo que Él de forma eterna se propuso hacer. Y diga conmigo: tú eres parte, yo soy parte, ninguno nos quedamos fuera. Dios nos está convocando. Oh, a su nombre sea la gloria. Ustedes no me lo van a decir, mi amor, voy muy rápido. Gracias. Ustedes no me lo van a decir, pero ella sí. Miren, el ser humano, Jeremías lo describe de esta forma. Dice: ustedes abandonaron a Dios, fuente de agua viva. Se cavaron para sí cisternas rotas. Por eso es que el cántaro que el sistema provee para que vayamos a los pozos no nos quita la sed. Por eso el alcohol, la droga, la fama, el dinero, el sexo no resuelve ese vacío del ser humano. Hay una película llamada Soul. ¿Quién la ha visto? ¿Quién la vio? Perfecto, véala. Soul. Y la película trata de explicar exactamente esto que trato de decir. El pianista soñó, vamos a ponerlo dominicanizado esto, ¿eh? Él soñó tocar con Juan Luis Guerra, la máxima aquí, ¿eh? Nivel musical. Después él llegó a esta posición. Luego de que él llega a esta posición, llega el gran día. Voy a materializar el sueño que yo creo que es lo que da razón de ser a mi vida. El individuo terminó tocando con Juan Luis Guerra. Después que se acabó el concierto, ¿ahora qué? ¿Qué sigue de aquí en adelante? Porque una de las trampas del sistema de este mundo es hacernos confundir las paradas de la vida con el... Necesitamos el dinero. Necesitamos que nuestros hijos sean alumbrados que formen en física cuántica, en física moderna, en química, en psicología, en antropología, en historia, en economía. Que hayan músicos, los mejores tienen que salir de nosotros, con un entendimiento renovado. Estudiosos del marketing, que puedan trabajar publicidad, pero para la causa eterna. Los necesitamos a todos, pero necesitamos urgentemente ser alumbrados de por qué necesitamos equiparnos con esas herramientas que vamos a adquirir en algunas paradas de la vida. Porque si no entendemos esto, entonces lo que tenía que ser una herramienta se convierte en mi destino. Y si el dinero se convirtió en tu destino y el propósito de por qué tú trabajas y por qué haces familia y por qué vives en este planeta, entonces aplicará el principio de Nicolás Maquiavelo, que dice que el fin justificará los medios. No habrá moral que te detenga, porque el propósito de tu vida es exactamente conseguir dinero, y tú vas a mochar cabeza, vas a romper pie, vas a tumbar gente, porque tu propósito es conseguir el dinero. Pero cuando el dinero pasa a un segundo plano y deja de ser tu razón de ser y se convierte en un recurso que está encauzado a esa labor que Jesús está diciendo que mi Padre trabaja y aún yo trabajo, entonces las cosas terminan alineadas. La sabiduría humana es carnal, diabólica y animal. Fernando, no pusieron el tiempo y no tengo problema con eso. Gracias. La sabiduría humana, que se describe como terrenal, diga conmigo, terrenal, diabólica y animal. ¿Qué etiquetas tiene la sabiduría de este mundo, Ha diseñado escuelas que fomentan el desarrollo intelectual. Y tenemos de la Gnosis un Dios. Tenemos las escuelas que fomentan el culto al cuerpo. Necesitamos estar en forma. Necesitamos estar saludables, porque el cuerpo se convierte en un vehículo local que transporta una vida que no es de este mundo.
Pero cuando no entendemos que el cuerpo es un vehículo y el cuerpo se convierte en el propósito de por qué estoy vivo, pues entonces terminamos haciendo de nuestro cuerpo un ídolo que sirve a causas personales y a vacíos del tamaño de Dios que tienes por dentro, que tratas de llenarlos con tu buena apariencia. Diga conmigo, ay, ay, ay. Hemos desarrollado escuelas de pensamiento que determinan cómo funciona la vida en sociedad. La sociología determina cómo se comportan los pueblos. Tenemos normas de derecho que dicen qué yo debo, qué no puedo, dónde comienza tu derecho, dónde termina el mío. Pero al final nada de eso ha resuelto de que aún las potencias más desarrolladas del mundo, a pesar de que tienen la inteligencia más innovadora, a pesar de que tenemos la robótica como nunca antes visto, en los últimos 100 años el mundo cambió, señores. Ha cambiado. Lo último que se está planteando en la cuarta revolución industrial es la vinculación de la tecnología con el cuerpo humano. Ya eso no es una ciencia ficción. ¿Cómo es que se dice, pastor? ¿Qué? Neuralink. Esto no es ciencia ficción, ya esto es una realidad. Y a pesar de que tenemos todos estos desarrollos, Estados Unidos como país y potencia número 1 del mundo y Europa, que se convierten en la panacea de las naciones, esos países que se convierten en el estereotipo de lo cual nosotros queremos parecernos, son los países donde más ansiolíticos se consume, aunque tienen toda la tecnología del mundo, aunque tienen los niveles de educación más elevados, aunque tienen las cortes de derecho que delimita qué hacer o qué no hacer. Ese problema existencial del ser humano no lo han podido llenar, porque como dice Jeremías, esas cisternas que ustedes decidieron crear están rotas y me dejaron a mí, que soy la fuente de la vida, me dejaron a mí, y por consiguiente beberán, no se saciarán, comerán y tendrán hambre, se vestirán y estarán friolentos, tendrán calor a pesar de que estén bajo un aire acondicionado picando a 16 grados. Ahora, ¿cuál es la vida de la cual Dios decidió llenarlo todo? ¿Me va siguiendo? Digo muy rápido, mami. Uy. Gracias. Ustedes no me lo van a decir, mi esposa sí. Está bien. Si no funciona, yo puse el mío. El mío. Tenemos tiempo. Esa cuarta vida en las escrituras es conocida como la vida Zoe. No es la primera vez que usted escucha esto, ¿verdad que no? Levante la mano quien le escuchó por primera vez esa palabra. Vida Zoe. ¿Quiénes no la han escuchado por primera vez? Levante la mano. Vamos a ver, hay un fallo. No me estoy comunicando, no me están oyendo. ¿Quiénes no han escuchado nunca el término vida Zoe? Nunca, ¿verdad? Es nuevo. Perfecto. La vida de la cual Dios decidió que iba a llenar el ámbito visible es una vida que no puede ser producida en este mundo. Esa es la primera característica. Dígale a la persona que le queda a la par, no se produce aquí. Esa vida en las escrituras es conocida como la vida que proviene de Dios. De esa sustancia que no pertenece a este mundo, es de la cual Dios decidió llenarlo todo, pero el ser humano, en su genialidad, le dijo a Dios, oye lo que te voy a decir. Lo vamos a hacer como nos da la gana. Y el ser humano entró en algo que le llaman la desprotocolización. Perdió el protocolo. Decidió hacerlo como le daba la gana. Gracias, Pedro. Decidió hacerlo como le daba la gana. Pero ahora entendemos por qué la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo no responde a una tarea improvisada de Dios. Porque Jesús es el que dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo.
Jesús es el que declara en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida. Pero la vida que Jesús está prometiendo no es enriquecer tu intelecto barato de 2 pesos. Jesús no está empezando en simplemente darte estrategias de cómo hacer 3 sentadillas, 2 levantaderas para que vayas a disfrutar de tu hermoso cuerpo, que al final del día se lo comerán los gusanos. Jesús no está pensando en que te va a decir a ti: ven, te voy a dar los 3 pasos para que vivas en sociedad. No es esa vida la que vino a traer Jesús. Pablo dice que Cristo, como dicen las Escrituras, vivió, murió y resucitó. Y estadísticamente hablando, era imposible que una persona al azar pudiera cumplir las más de 300 profecías interconectadas que están del Antiguo Testamento a la vida de Jesús. Eso es un cálculo matemático imposible de que se haga. Es tan posible de que eso pasara al azar como tan posible sería que un avión se estrelle en mi casa y cuando se termine de estrellar, de ahí, de la nada, aparezca un reactor nuclear. O vamos a ponerlo más sencillo, que aparezca un iPhone 18 de la nada. Es imposible, nuestra mente no lo razona. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que quiero mostrarles es que hay una intencionalidad que fue bien precisada, bien remarcada. Por eso una virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, y será llamado Dios con nosotros. Por eso el ángel aparece a María y le dice: oye, bienaventurada eres entre todas las mujeres, y alumbrarás y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él liberará a su pueblo de sus pecados. Porque Dios no estaba improvisando. Por eso cuando José dijo: espérate, estoy medio chivo, me acabo de casar con esta mujer y me salió embarazada, no he estado con ella, ¿cómo resuelvo esto? Espérate, José, aún a ti tengo que hacerte saber que no estoy improvisando. Ese niño que esa mujer porta es por obra y gracia del Espíritu, porque como escrito está, así tiene que pasar. Por eso Jesús le dice en el capítulo que leímos de forma inicial a los fariseos que estaban ahí: señores, mi Padre trabaja, Él no es un vago, Él no está ocioso como lo están ustedes, y como Él no está ocioso, yo tampoco lo estoy, porque lo que lo vi a Él hacer, eso es lo que estoy haciendo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Por causa de la condición de pecado en la que nos encontrábamos, la obra de la cruz de forma inicial, diga conmigo, tiene como propósito reconciliarnos con esa vida de la cual nunca debimos haber perdido. Porque el propósito de la obra de la cruz no es remendarnos, no es hacernos vivir más cómodos, es hacernos encauzar con una razón eterna. Lo que Pablo dice, que Dios se propuso reunirnos en Cristo, y por eso la obra de la cruz tiene como tarea arrancarnos del poder de las tinieblas, arrancarnos del poder del pecado y trasladarnos a la vida, trasladarnos al reino de su Hijo amado. Porque esta era la tarea eterna, la de reconectar a los hijos a la fuente de donde no debieron salir. Diga conmigo amén, como que lo cree. Wow. Por eso es que Colosenses capítulo 1 verso 13 dice que levantemos manos santas y demos gracias, porque nos trasladaron de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Dios no estaba improvisando con nuestras vidas. Dios se propuso de antemano redimirnos, y por eso preparó obra, porque Él no estaba improvisando. Él no estaba jugando a los dados a ver qué me sale con Ivette, a ver qué me sale con estos muchachitos de Sal y Luz. Dios se propuso reunirnos en su Hijo. ¿Y qué hacemos con esto ahora, verdad? ¿De qué nos sirve la vida de Dios? Ahora, vamos a ver. De forma primaria, la vida de Dios tiene que absorber las demás expresiones de vida. Repito, la vida que no proviene de este mundo, que no es creada, que no puede ser producida de forma biológica y de forma sintética en un laboratorio, tenía que absorber las 3 expresiones de vida. Repito, ¿cuáles eran las expresiones de vida? Vida psique, vida del alma
Vida biológica, la vida bios. La vida anástrofe, la vida de conducta. Estas tres expresiones de vida tenían que ser absorbidas por la vida de Dios. ¿Cómo se traduce eso en nuestra sociedad? Y ahora tratamos de explicar cuál es la misión de la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Lo puede poner en pantalla. Da unas declaraciones que son interesantísimas. De modo que alguno está en Cristo Jesús, es nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Vamos a traducir eso. Las cosas viejas pasaron están diciendo que las expresiones de vida, tanto psicológicas como biológicas o conductuales, que jugaban para un negocio que no era el de Dios, ya no funcionan más para ese negocio. Y Dios lo que está haciendo es que nos está sacando, y a ese sacarnos de ese ámbito le llama que somos nueva criatura. Verso 18. Verso 18. Verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, y nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Eso lo acabamos de explicar. Que la obra de la cruz tenía como propósito el regresarnos a la fuente. Regresarnos a esa fuente de vida de la cual no debimos salir. Y oiga lo que dice. Y nos dio el ministerio ¿de qué? Diga conmigo, reconciliación. Dígalo como que me va siguiendo. Reconciliación. Comencemos con un primer problema. Es el único ministerio que la Biblia dice que hay. No hay otro. Todos los otros son inventos de nosotros. Y son. Miren, Efesios 4:11 dice que el mismo, comienza el capítulo 4, dice que el mismo que ascendió es el mismo que bajó a la parte más profunda de la tierra y que también subió de todos los cielos para llenarlo todo, y que le dio dones a los hombres. Y a unos dice el texto Reina Valera 1900, pero la idea es que Dios le dio a la iglesia, no que le dio a la iglesia a esos 5 que voy a mencionar ahora. Hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que le fueron regalados a la iglesia. Dígale, eso pertenece a la iglesia, diga. No al revés. ¿Para qué fueron dadas estas gracias o estos dones a la iglesia? El verso más hacia adelante dice que con una tarea, el perfeccionamiento de los santos, para que ya no seas arrastrado por todo viento de doctrina ni por estratagema de hombre que articulan las artimañas del error, y preparar a los santos. ¿Para qué? Para el ministerio, léalo conmigo por favor, para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. De forma reiterada hemos estado leyendo que la sociedad actual en la que estamos viviendo está en una oscuridad muy densa. Isaías 60 dice que oscuridad amanecerá sobre las naciones y tinieblas sobre la tierra, pero que sobre nosotros sería vista su luz. El texto de abajo dice que las naciones de la tierra correrían a eso, que la luz resplandecería sobre ellos y que vendrían a preguntar y a consultar la sabiduría divina. El asunto está en que como nosotros de alguna forma hemos malinterpretado la naturaleza misionera de la iglesia, los sistemas del mundo, en vez de venirnos a consultar, los que nos usan es como instrumento de burla, nos dan una cuota presupuestaria a nivel estatal. De esta forma le mantenemos la boquita calladito a estos muchachitos que no denuncien ni critiquen nada ni hablen mucho. Le damos este dinerito a ellos, que no se metan con la agenda LGTB, que no se metan con el aborto, que no se metan con que el matrimonio se pueda hacer como le dé la gana a todo el mundo. Muchachones, prohibamos la libertad de la lectura de las escrituras, que nos quedemos toditos calladitos, que nuestros hijos en las escuelas no tienen que llevarle las escrituras para que la lean. Vamos a permitir que cualquier maestro con la mente entenebrecida, con un entendimiento reprobado, consumidora de pornografía, consumidora de todo tipo de violencia, sea que eduquen a nuestros
nuestros hijos, entretengamos a los padres, pongámosles mucho trabajo, démosle una estructura donde los padres estén bien entretenidos y que los críe el Estado, los muchachos. ¿Y qué termina pasando con esta situación? Que tenemos el resultado que actualmente tenemos. Tenemos una sociedad que todos los días está más vacía, que a pesar de que tenemos más dinero, estamos cada vez más solos. A pesar de que tenemos más conectividad, la gente se reúne y parece zombies. No se pueden hablar entre ellos porque es más fácil sumergirse en estos aparaticos electrónicos, que no estoy diciendo que sean malos, pero tienen que ser encausados a esta tarea eterna. Porque si esto no se entiende, seguiremos cantando alabaré, y los sistemas de este mundo seguirán endeudándonos. Los sistemas de este mundo seguirán creando pánico en las naciones de la tierra, porque el fondo o la estructura económica que se desarrolla en la ciudad de Davos quiere decir cómo es que se va a manejar la economía. El Fondo Internacional Monetario quiere decir que hay crisis en el mundo, pero nosotros tenemos que pararnos con voz de Dios, con voz en cuello y decir: eso pasará en los sistemas. Ninguno que confía en el Señor jamás ha sido avergonzado. Ustedes confían en caballos, confían en sus ejércitos, pero nosotros hemos puesto nuestra confianza sobre el Señor. ¿Y cuál es nuestra tarea? Anunciar a los sistemas que están irredentos que la obra de la cruz nos reconcilió con esa vida, y ese mensaje tiene que correr, no puede esperar tú que se diga los domingos. Necesitas llevarte el púlpito a tu trabajo, necesitas llevarte el púlpito a la sociedad donde vives, al pasillo de tu casa donde solamente ves al vecino. Necesitamos que esta verdad sea comunicada con sentido de urgencia. Nuestros jóvenes se están perdiendo. Pero ¿cómo creerán ellos si no hay quien les predique? Pero ¿cómo predicarán que antes no son llamados? A Dios esto no le tomó por sorpresa y por eso nos llamó. Por eso nos redimió en su vida. En nuestra mentalidad, lastimosamente, lo único que necesita reconciliarse es el pandero, la güira, el piano, los servidores de la puerta. Pero yo necesito que esta palabra de Dios cale en el corazón de Madeline, que posiblemente ya no va a predicar nunca desde esta plataforma. Posiblemente Gina no lo va a hacer nunca desde la plataforma. Pero necesitamos que la vida de Dios se meta en ese ambiente empresarial, que se meta en ese ambiente del deporte. Que Laura no espere que le den el púlpito y que haga lo que está haciendo, que abrace la causa y que se amarren en voz en cuello y que anunciemos la verdad de Dios a los sistemas perversos. Dios no tiene manos y pies más que las tuyas y las mías. Dios no tiene manos y pies ni boca más que la de nosotros. ¿Cómo esta gente podrá confiar en el Señor si no hay quien les anuncie? ¿Quieres tú que ellos crean de la nada? ¿O acaso alguna vez has visto una semilla que nace sin que se sembrase primero? ¿Qué tierra produce un árbol que primero no se sembró la semilla? Esta causa tenemos que abrazarla. Y por esa razón es que aún financieramente hablando nosotros participamos de las ofrendas. Participamos del compromiso. Porque hay una labor de la cual nosotros hemos sido hechos socios. Y cuando tus finanzas, muchas veces es lo último que se rinde, pastor. Gente lo bautizan. Bueno, que lo bautizan a veces, no sé si los pantaloncillos, que lo bautizan, que los pantalones se quedan afuera. Y yo están incluidos ahí. Pero a nosotros nos cuesta encauzarnos a una tarea eterna. Nos cuesta. Dios está esperando que tú desde tu labor de trabajo comuniques el mensaje, que tú modeles un estilo de vida distinto, que la gente pueda ver tu matrimonio. No quiere decir eso que no va a haber crisis. Escuche esto. Pero a veces nosotros pensamos que tenemos muy poca luz. Se nos olvida que allá afuera la gente está en total oscuridad. La gente está necesitando lo que tenemos. La gente está necesitando esa expresión de amor, de
de una iglesia que entiende que ese mundo irredento necesita escuchar esta palabra de esperanza. Necesitamos que los profesionales se levanten y vayan en la educación, que vayan a la economía. Hacer el Dante Goebbels, Dios te puso ahí, gloria a Dios. Donde te metió Dios fue en una oficina donde tú estás rodeado de un reguero de economistas. Ahí sé luz, sé transparente ahí, sé honesto ahí, levanta un estándar. El sistema te va a aborrecer porque no hay forma de que la luz aparezca en medio de las tinieblas y que las tinieblas digan: oh, qué chévere, me siento contigo, ven. No, te aborrecerán, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo, y como yo he vencido, ustedes vencerán. Ellos lucharán contra ustedes, pero al final de esta película, a los únicos que les toma por sorpresa es a nosotros, porque César se levanta, la bestia persigue a los santos, pero quiero que sepas que el que estuvo muerto pero ya no está más muerto, sino que ahora está vivo, te dice que yo estoy en medio de ti, yo he vencido, y si tú estás en mí, tú vencerás. No hay forma de que tú como pámpano, como rama, estés pegada a mí, que no puedas llevar frutos. Ay, gloria a Jesús. Espérese, ve, pastor Walter. Ya se acabó. ¿Qué necesitamos ahora? No estamos llamando a la gente a la ignorancia. Creemos que si hay gente que va a ir a los sectores económicos, lo mínimo que tiene que pasar con ellos es, como le dije un día a mi compadre Osvaldo, el pastor, lo mínimo que tiene que pasar cuando un espía se introduce en el territorio enemigo es que tenemos que parecernos, por lo menos en la ropa. Tenemos que hablar el mismo lenguaje. Tenemos que parecernos, aunque sustancialmente estemos totalmente divorciados. Los sistemas de educación no me van a creer a mí, pero sí le van a creer al que lleve la vida de Dios y que tenga la llave para entrar, que es el santo título. Entonces necesitamos que los abogados entiendan que pueden ser luz en ese ambiente de corrupción y perversión. Así como Víctor, Dios lo metió en esa Cámara de Diputados, que es un lugar que está lleno de mucho lodo y que solamente se puede salir limpio de ahí si Dios te mete. Tratemos de discernir cuáles son las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos. Por insignificante que pienses que es el talento que tienes, este equipo eterno lo necesita. Como le decía a mi esposa, mi famosa analogía del pollo sobre la mesa, que todo el mundo celebra el pollo, que bueno estuvo, y nadie se acuerda del fósforo que prendió la estufa. Pero aunque nadie se acuerde de ti, juega tu papel, sé luz, da de lo que tienes, anuncia reconciliación, porque no todos seremos teólogos, no todos seremos diputados, ni seremos políticos, ni empresarios. Pongámonos la ropa que necesitemos ponernos y salgamos a hacer la misión de la iglesia, que no es improvisada. Lo que el Hijo ha visto el Padre hacer, eso Él hace. Y por eso mi oración en esta noche es que Dios nos permita ver la naturaleza eterna de la iglesia, y que Dios no está pensando en reunirnos aquí como para que tengamos un club social, y que entendamos el propósito de por qué nos reunimos como iglesia. Por eso es tan importante cada una de las participaciones que se tienen acá. El que ora, el que canta y el que predica, todos trabajan para el mismo equipo. Que los santos sean perfeccionados. Por consiguiente, eso hará que nosotros elevemos el valor y el nivel de honra que le damos al cuerpo que tenemos. Porque tú eres pie, yo soy mano, él es boca, el otro es oreja. Nos necesitamos los unos a los otros. Si tú eres muy linda, mano, ponme la bendita media que la necesito para caminar como pie. Hagamos lo que nos toca hacer, porque somos miembros de un cuerpo. Somos miembros de una tarea eterna que Dios se propuso hacer, no de forma improvisada. Yo espero en el Señor que esto que he intentado comunicar, que a veces me siento limitado porque
Si lo que yo estoy hablando no produce en ustedes las imágenes que se producen en mi mente, no estoy siendo efectivo. Porque cuando yo digo martillo rojo, tú tienes que verlo en la cabeza. Y ahí entra la limitación, como decía el pastor en el trabajo de evangelismo. Me toca sembrar, a otro regar. Y confiar que Dios es el que dará el oportuno crecimiento a esto que estamos hablando. Madeline, también te necesitamos. Aunque no sea en la tarima. Imagínate yo cantando, Dios los ha librado de mí, a ustedes. Y libró a la música de mí, a la pastora Liz. Porque cada uno tiene dones que ha recibido y el cuerpo los necesita. Amén. De forma recapitulante, Dios no está improvisando. La vida, muerte y resurrección de Jesús, del Cristo, tiene como propósito el reconectarnos. Pero ese no es el fin. Ese es el medio para el fin. Nos reconectaron para que nosotros fuéramos embajadores. Salen a llamar a reconciliación a los sistemas que están perdidos. ¿Y cuáles son esos sistemas? Donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos. ¿Cómo se metió la iglesia en la casa de César? A la iglesia que está en Roma, en la casa de César. No me imagino a Pablo haciendo un culto, pero se metió la iglesia. De modo que el Estado tuvo que asumir a la iglesia, porque se filtró a tal punto que decían: aquí vienen, aquí vienen estos abusadores que no sabemos cómo que los vamos a detener. Se filtraron entre nosotros como la levadura se filtra dentro de la harina y generaron una implosión de adentro. Y cuando nos vinimos a dar cuenta, teníamos la harina leudada y lista para hornear. Seamos iglesia, seamos luz del mundo. Que la paz y la gracia que es en Cristo abunde en sus vidas, pastor. Es imposible ignorar la fecha que hoy nos convoca. Hoy es uno de los días donde los días tienen apellido. Hoy es domingo de... Hay muchos debates teológicos, que si Jesús nació en Semana Santa, que si nació en Semana Santa. No vamos a entrar en que si eso es cierto, pero la iglesia, a partir del momento que Jesús murió y resucitó y vive en nosotros, se nos dio la capacidad de poder participar del ministerio que le comunica al mundo y la tarea de reconciliar todas las cosas. Y cuando decimos todas las cosas, de todas las cosas. Hace 2000 años, póngale la fecha que usted quiera, el Señor nos dio la oportunidad de nosotros poder reconectarnos con aquella cosa de donde nunca debimos habernos desconectado. Por lo tanto, me gustaría que se pongan sobre sus pies. Si hay alguna persona que hoy, la cual nos acompaña y quisiera ser parte de participar de esta iglesia, la cual no tiene, creo que el predicador predicó, argumentó en definir que la misión de la iglesia no tiene que ver con venir a reunirse un domingo, ni con portar una Biblia, ni salir afuera a regar un tratado, ni con cantar una canción evangélica, ni con portar una forma en cual se viste. Si alguna persona quisiera ser parte de esta tarea de la iglesia, de comunicarle a los sistemas de este mundo de que hay vida y que aunque todo pareciera como que está perdido, así como menciona el libro de Isaías, de que oscuridad y tiniebla cubrirán, pero sobre aquellos que son iglesia, la cual participaron de la vida de Dios, será vista. ¿Sobre qué será visto sobre nosotros? Será vista su gloria. Si hay alguien en la cual
quisiera ser parte de esta iglesia, la cual no simplemente tiene el motivo de reunirse, sino de participar de este milagro de Dios. La vida de Dios en nosotros es un milagro. Es un milagro en nosotros, la cual no tenemos la capacidad de dárselo a nadie. Simplemente podemos proponerlo a manera de semilla para que aquel que quiera ser parte pueda evidenciar de manera automática lo que representa estar conectado a Dios. Cualquiera que le preguntara a una naranja si tuviese la capacidad de hablar, la naranja, ¿qué hiciste tú para ser una naranja tan hermosa? Cualquiera que pudiera preguntarle al fruto, ¿qué hiciste tú para ser un fruto tan lindo? Y la respuesta que le dará: yo no hice nada. Mi única misión fue que estaba conectada a un árbol, y como resultado de estar conectado a su árbol, yo nací. No elegí la característica que tenía, no elegí, no. Simplemente estaba conectada al árbol. Y hoy la invitación es esta: ¿quién quiere conectarse al árbol? Para que el fruto no sea el trabajo de tu esfuerzo, sino el resultado de tener la vida de Dios. Si hay alguien que quisiera, volvemos a hacer llamado, 2 peticiones. Alguien quisiera aceptar a Cristo, quisiera reconciliarse, volver a aquella vida que quizás en un momento se despertaba. Si alguien quisiera volver a reconectar con aquellas cosas, y oro a Dios por la vida de aquellas personas, el cual, así como el hijo pródigo entrando en un momento de crisis, cuando se dio cuenta que lo que comía actualmente no se comparaba a la comida que tenía cuando estaba en la casa del Padre. Aquellas personas que quisieran reconectarse y reconciliarse con Dios, recordando que en la casa de mi Padre, aún los jornaleros comen mejor comida que la que yo estoy comiendo. Mira dónde nos posiciona el mundo a nosotros. Y nos pone en un estado actual que la comida que estamos comiendo hoy es la comida que comen los animales. Si hay alguien que quisiera reconectar, quisiera dar el paso de volver a conectarse con Dios y volver a participar de la vida de la iglesia. Si no, yo quiero que usted incline su rostro y así oremos. Quiero orar por la palabra que el Señor ha puesto hoy y ha servido de alimento para nosotros en esta noche, para que aquellas cosas que quizás no pudimos entender, y de manera de recuerdo le decimos, estas celebraciones están grabadas. Si alguno quisiera volver a oír lo que se impartió esta noche y quisiera volver a tomar el alimento, puede conectarse al canal de nosotros, acérquese a cualquiera de nosotros. Si quisiera que le brindemos el link, pero no tome por en vano esto que hemos servido como alimento. Señor, gracias por el privilegio que tú nos das de poder participar de la comida que se sirve a los santos. Entendemos que es el pan de vida, que tiene la única característica que cualquiera que comiera de él no volverá a tener hambre. Ese alimento que también es agua, y que cualquiera que bebiera de él tampoco volverá a tener sed. Y este es el mensaje que hoy hemos comunicado, Señor. Quizás el mundo y su tradición toma el día para recordar y utilizar quizás un crucifijo y recordar la cruz. Y quizás muchas personas subieron la cruz recordando la muerte de lo que pasó algún día, hace más de 2000 años. Pero hoy recordamos lo que hoy vivimos en aquellos que celebramos la vida, Señor. La vida de aquel que no nos llega como recuerdo de que resucitó hace 2000 años, sino que nos llega como realidad de que hoy vive en nosotros.
Y el recuerdo de la iglesia no es recordar el sufrimiento, sino celebrar la vida que vive en nosotros. Y hoy celebramos, Señor, el privilegio que tú nos das de que antes predicábamos el anuncio, pero hoy hablamos de la realidad de lo que vive en nosotros. Aquella cruz que produjo el acceso, Señor, para que aquel hombre que estaba destituido fuese reconciliado, Señor, y que eliminó la enemistad que había entre Dios y el hombre. Fue aquella cruz, Señor, que cambió la realidad de lo que hoy nosotros somos. Y pasamos de ser hijos que no teníamos padre, por hijos que hoy tenemos un padre, la cual podemos decir: Abba, Padre. Señor, gracias por tu cruz. Nos vamos a despedir, Señor. Yo te pido que tú vas a permitir que llegamos bien, sin importar el destino hacia donde vayamos. Permite que tu palabra sea preservando nuestro destino, Padre, en el nombre de Jesús. Abrace a alguien, no se vaya rápido, váyase con calma.